del Evangelio de Marcos, verso 21. Usted me dice, si lo tiene, me dice amén. Gloria a Dios. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Estamos estudiando todo lo que Jesús enseñó acerca de la fe. Estamos, hermano, en un sentir muy especial. Desde la escuela dominical, los próximos meses vamos a estar estudiando lo que Jesús enseñó acerca de la fe, lo que el apóstol Pablo enseñó acerca de la fe, lo que vemos en el Antiguo Testamento acerca de la fe. Porque mi justo, ¿cuántos se pueden involucrar como mí? No él es lejos. El justo puede estar a kilómetros. No, mi justo, y cuando dice mi justo, es el de mi propiedad, dice el Señor, en el contexto de su segunda venida, dice mi justo. Así que si usted quiere ser mi, no él, debemos aprender a vivir por fe. ¿Y sabe qué tengo en mi corazón? Que como que el Señor nos está metiendo, querramos o no querramos, a grandes retos donde la fe está siendo probada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice así el verso: cuando Jesús otra vez, o mejor dicho, pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, una gran multitud alrededor de él, y él se quedó junto al mar. Verso 34. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. El original dice: tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Verso 41. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cumi, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Padre, gracias. Te suplicamos, Señor, que los corazones por medio del Espíritu Santo estén dispuestos a oír tu palabra. Padre, yo vengo tomando autoridad en el nombre de Jesús contra todo estorbo, contra todo argumento que se levanta, contra toda preocupación y todo espíritu inmundo que quiera, Señor, detener o quiera obstaculizar, Señor, que tu palabra encuentre acomodo en nuestros corazones. Oramos por la hermana Rita. Señor, es tu hija. Te pedimos que tu mano de poder y de misericordia, Señor, toque su cuerpo. Bendice su alma, fortalécela y especialmente, Señor, sopla en su espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. No sé si sea el tablayeso, pero hoy siento el sonido un poquito encajonado. Tal vez si los hermanos que manejan sonido me ayudan. ¿Ustedes están escuchando bien, mis hermanos? ¿Sí? ¿Escuchan hasta atrás bien? ¿También aquí escuchan bien? Eso es bien importante. Gloria a Dios. ¿Quién podrá enseñarnos más sobre la fe? ¿Quién será el que puede enseñarnos más sobre la fe? ¿Quién? Unos dicen el Espíritu Santo. Aquí que dicen, ¿quién podrá enseñarnos más sobre la fe? Aquí dicen Jesús algunos, ¿sí? Bueno, la Biblia dice, Hebreos 3:1, subráyelo, lo hemos repetido en varias ocasiones, que Jesús es el apóstol, ¿sí? Apóstol de nuestra fe. Hebreos 3:1. Pero también la Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe.
Así que creo que con toda propiedad, basado en esas escrituras, podemos decir que el que nos puede enseñar sobre la fe es Jesús. Amén. Y por eso en los evangelios, los autores bíblicos, lo que recogen son acontecimientos, son experiencias que al volverlas a leer y meditar en ellas y abrir el corazón, abrir especialmente el espíritu para que la palabra penetre, porque hermano amado, cuando usted oye la palabra en la mente, cuando hay una administración de mente a mente, esa palabra se olvida. Esa palabra no impacta. Esa palabra lo más que puede hacer es traer conocimiento, pero no produce algo espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener el testimonio que la palabra viene de espíritu a espíritu. La palabra tiene que tocar su espíritu, no tanto su mente. Yo creo que uno de los grandes problemas de la gente que de alguna manera se desarrolló por muchos años y caminó escuchando al doctor Ríos, es que muchos se quedaron con el conocimiento, con la doctrina, pero una doctrina que aunque era palabra revelada, para muchos se volvió conocimiento. Yo no quisiera que nosotros volviéramos a caer en el error de oír palabra solamente para nuestro acervo intelectual, solamente para conocer, para saber, sino que cada uno de nosotros podamos prepararnos y podamos preparar nuestro ser integral para que el espíritu de la palabra y no la palabra en sí, porque la palabra es un vehículo. Solo así podemos entender cuando Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesús hablaba, el espíritu que iba envuelto en las palabras que podía decir en arameo, porque la mayoría de eruditos dice que él habló arameo, y aquí hay un ejemplo en Marcos, talita kumi es un vocablo arameo, es una frase aramea, no hebrea ni griega. Era precisamente el espíritu que iba dentro de esas frases las que producía milagros, las que producía transformaciones, la que producía verdaderos cambios profundos en la vida de las personas. Por eso es importante que nosotros recordemos que la palabra indudablemente que produce fe en nosotros, para que haya transformación, sigue siendo un rema de Dios. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Yo quiero hacer hincapié en eso. No es solamente oír fisiológicamente. Algunos de nosotros a veces tenemos que hacer así, mire, para oír mejor. Pero no está hablando, porque dice por él, no dice por un oír. Dice por el oír, ese es un oír espiritual. Por el oír, la fe viene por el oír. Y yo le voy a explicar, y ese oír, se lo pongo de esa manera para que lo entendamos, ese oír especial, por la palabra de Dios, por el rema de Dios. Entonces, el que se va acostumbrando a oír rema de Dios, su oído espiritual capta el rema. Y ese rema es el que produce fe. Yo espero que en esta mañana todos podamos tener un rema que produzca fe en nosotros, para que el justo, mi justo, pueda vivir por la fe. Marcos es un evangelio corto, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? ¿Cuántos saben? Por favor, no todos a la vez. No, pero no mire la Biblia, no sea chanchullero. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? ¿Ah? Hermano, usted es pente.
¿Usted es pente? Algunos dudan si son pentes. ¿Usted es pente? No es un cristiano tradicional, ¿verdad? ¿Cuántos aquí ya fueron bautizados con Espíritu Santo? ¿Y por qué no hablan lenguas? A algunos les cuesta hablar lenguas otra vez. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque Mateo 16 es el último capítulo de Marcos y es un pasaje clave entre los pentecostales. Los últimos versos, que los eruditos dicen que no están en el original. Ahí sí no le hago caso a los eruditos yo a usted. Y sé que probablemente nos oigan por la radio o por la televisión en algún momento dado, pero no solamente lo que dice el final de Marcos, es el único lugar donde dice que aquellos que creemos pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay otros pasajes que indican que el que pone las manos sobre un enfermo, el enfermo puede sanar. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Esos últimos versos, por eso, si usted es pente, tiene que saber que el último capítulo de Marcos, usted lo tiene que estar leyendo todos los días. Mejor si lo lee todos los días. Porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, y estas señales seguirán a los que tienen fe. ¿Usted se ha dado cuenta que las señales ahora parece ser que como que nos huyen? ¿Cuántos han visto señales recientemente en su vida? ¿Sí? ¿Ha visto usted señales? Bueno, hay un amén. Otro levantó la mano tímidamente, otro también. Pero a mí me gustaría que cuando usted vio señales, todo el mundo levante la mano y diga, aleluya, gloria a Dios, el Señor hizo esto, hizo aquello. Yo creo que el Señor, en la medida que nuestra fe aumente y nosotros crezcamos en la fe, vamos a ver maravillas, señales, prodigios, milagros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Marcos es un evangelio breve. Marcos es el evangelio cara de toro. ¿Cómo así, hermano? El toro habla del siervo. Marcos presenta a Jesús como el servidor, como el siervo, como el dulos del Padre, el esclavo del Padre. Por eso Marcos entra de lleno a hablar de los milagros. No da genealogías Marcos, ¿verdad? Rápido empieza a hablar lo que Jesús hizo. Y en cada capítulo vemos muchos milagros, y en el capítulo 5, por eso usted oye a muchos evangelistas enseñar sobre Marcos. Y vemos nosotros acá que dice la escritura en el verso 21, cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él y él se quedó junto al mar. Note una cosa muy importante, las multitudes estaban alrededor de ¿quién? ¿Sabe usted que las multitudes ya no están alrededor de Jesús ahora? ¿Aló? Ahora hay multitudes alrededor de hombres. Hay multitudes alrededor de muchas cosas. Pero aquí vemos que la multitud estaba reunida alrededor de él. Por eso, cuando vengamos al culto, cuando vengamos al templo, venimos para estar alrededor de él. Qué bonito es saludarse, qué bonito es abrazarse, qué bonito es saludarse, qué bonito es platicar. Pero no venimos a eso. Eso es solo parte, pero no es la parte más importante. La parte más importante es reunirnos alrededor de él, porque cuando nos reunimos alrededor de Jesús, pasan muchas cosas. Y vino uno de los oficiales, verso 22, de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Se acuerda usted ese canto? A la casa de Jairo iba Jesús. ¿Cuántos saben ese canto? ¿No lo saben? ¿No? Ni Abel lo sabe. Uy, chicas, es del tiempo de Tatalapo. Una gran multitud iba tras él. ¿Cómo sigue, hermana Jenny? Se le pierde, dice. Fosfostimol para la hermana Jenny. Qué maravilloso es que el Señor va a tocar a otro gentil.
Bueno, este era, no era gentil, este es judío, porque era oficial de la sinagoga. Y al verle, note usted que este era oficial de la sinagoga y al verle se postró a sus pies. No es raro ver a hombres de la sinagoga, religiosos del tiempo de Jesús, hacer lo que hizo Jairo. Yo siempre me pregunto, ¿cómo fue que estos hombres que la Biblia relata que se encontraron con Jesús, se nota que hubo un encuentro previo? Yo no sé si fue de revelación, probablemente, pero Jairo, si se postró a los pies de Jesús, es porque ya había habido un trato de Dios en su vida. ¿Usted se postraría frente a un hombre? Bueno, antes se postraba delante de una imagen, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tuvieron esa experiencia? Sí. Una imagen muda que no habla. ¿Sí? Mire cómo es el espíritu de religiosidad que hace que nos postremos ante ídolos. A veces ídolos hechos por manos humanas, como dice la Escritura, y a veces ídolos de carne y hueso. ¿Aló? Por eso tenemos que ser nosotros sumamente cuidadosos en cuanto a eso. Pero mire, yo quiero que usted note que este oficial de la sinagoga tuvo que haber tenido una revelación. Dicho sea de paso, para adorar se necesita revelación, porque postrarse delante del Señor te necesitan revelar quién es Él. No puedes estar en pie cuando tú tienes una revelación de quién es Dios, de quién es Jesús. Y notamos entonces que dice, y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. ¿Dónde vio Jairo que había que poner las manos? Algunos creen que ya era una costumbre en el mismo Antiguo Testamento. Algunos creen que dentro de los judíos, ¿sabe usted que hay muchos autores que hablan que en los tiempos de Jesús había muchos que ponían la mano sobre los enfermos y sanaban? Eran judíos. Así que Jesús tenía que venir con más señales. Pero Jairo sabía que Jesús, ¿por qué no fue a los judíos si era de la oficialidad de la sinagoga? Era una persona importante. ¿Por qué él viene a Jesús y sabe que si Jesús pone la mano sobre su hija, ella va a sanar? Porque seguramente ya lo había visto. Eran tantos los milagros de Jesús, sucedían tantas cosas, tantas sanidades cuando Jesús pasaba, que Jairo había en él, ¿qué? ¿Qué era lo que había en él? Fe. Yo quiero que usted note, hermano, en estas enseñanzas algo muy importante. Para adquirir fe, no necesariamente tienes que ir al templo. Porque yo le pregunto una cosa, aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad? ¿A dónde iba Jairo los domingos? Perdón, los sábados. ¿A dónde iba? ¿Ah? A la sinagoga, a su religioncita. ¿Por qué? Usted tiene que entender por qué Jairo no fue con el sumo sacerdote. ¿Tenía acceso? ¿Será que Anás oraba? ¿Será que Caifás oraba? Probablemente no. Porque habían perdido muchas cosas al punto que no pudieron discernir quién era Jesús. Imagínese usted, los sumos sacerdotes. Entonces Jairo, en lugar de ir a la religión establecida, va a Jesús. Usted, en lugar de ir a la religión, tiene que aprender a ir a Jesús. Usted puede venir hoy domingo a su religión.
o puede venir a buscar a Jesús. Y de todas maneras su cuerpecito usted lo trae, bien paisajeadito y bien arregladito. Pero ¿cómo podemos discernir si usted vino a su religión o usted vino a buscar a Jesús? Los frutos, su caminar, sus decisiones. ¿Sabe usted que el que tiene fe, ya le dije a usted que es como que si este fuera un precipicio y uno se deja ir? Hasta cierra los ojos. A veces la fe es así, ¿verdad? Y este hombre, notamos nosotros que le rogaba con insistencia, pero tenía revelación que la imposición de manos de Jesús podía sanarla. Había fe. Y Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Pero qué interesante que la Biblia, el autor bíblico recoge un paréntesis llamativo. Usted puede darse cuenta que él iba a hacer lo que este hombre esperaba que hiciera. Y de repente dice que había otra mujer necesitada. ¿Cuántas mujeres necesitadas hay aquí hoy? ¿Usted vino necesitada hoy? ¿Sabe usted que solo la mujer y el hombre necesitados obtienen algo de Dios? Aquel que se siente muy seguro, aquel que se siente muy satisfecho, aquel que se siente muy completo, difícilmente obtiene algo de Dios. Porque Jesús dijo, yo vine para los que estaban, ¿qué? Enfermos. ¿Cuántos enfermos hay aquí? A veces estamos enfermos del alma y no se nos nota, o a veces se nos nota mucho. A veces estamos bien rozagantes, bien sanotes así por fuera, pero adentro estamos pasando las 1001 noches. ¿Aló? Y nos damos cuenta entonces que dice que una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Usted sabe que yo vivo con 4 mujeres. Para el que no me conoce, dice, ¡ih! Ese pastor. No, mi esposa y mis 3 hijas. Y le voy a hacer una pregunta indiscreta a las mujeres que están aquí. ¿Será que las cosas se complican en el periodo de la mujer? Esas hormonas a veces complican las cosas, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí o no? Ninguno de los hombres que estamos aquí, gracias a Dios, tenemos esa etapa. Sí, pero tienen peores, van a decir. Amén. En una ocasión me dijo el doctor Ríos, por otras cositas que él miraba, pero se dio una situación ahí llamativa y me dijo, porque entraron un montón de hermanas, porque ¿cuántos saben que a las hermanas les gusta comprar? Shopping. ¿Ah? ¿Les gusta? ¿Hermanas les gusta? ¿Sí o no? ¿Y a los varones les gusta? No muchito, ¿verdad? Especialmente si la billetera se complica. Y venían unas hermanas con un montón de bolsas que fueron a comprar y se me queda viendo, cuando ya habían pasado las hermanas, se me queda viendo el doctor y me dijo, solo dale gracias a Dios que no eres mujer. Hay situaciones complicadas, ¿verdad? ¿Se imagina usted que un hombre dé a luz? Bueno, parece que ya hubo uno, ¿verdad? Pero de una manera así como artificial la cosa, ¿verdad? Pero indudablemente esta mujer tenía 12 años. Yo creo que eso solo lo entienden las mujeres, de tener flujo de sangre. No sé cómo se llama en el término médico, pero mejor no saberlo, porque no lo voy a poder repetir. Hermanas amadas, ¿sería eso feo? ¿Difícil? ¿Complicado? 12 años. Y había sufrido, dice, mucho a manos de muchos médicos. Híjoles,
Eso habla mal del gremio, mis amados médicos que están aquí. Yo lo vuelvo a leer. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que hay enfermedades físicas que parecen un azote? Que no importa el dinero que se tiene, no hay cambios. No importa los exámenes que se hagan y los médicos no saben. Por eso yo me he dado cuenta que a veces cuando no se sabe, se inventan nuevas formas de poder explicar algunas cosas, ¿verdad? Porque no todo se sabe. Todavía la ciencia médica tiene mucho por descubrir. Pero mire qué llamativo, porque esta mujer, su situación era difícil. Ahora yo quiero que usted paralelamente vaya viendo que Jairo estaba preocupado. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Jairo. Su hija se le estaba muriendo. Iba camino el hombre que podía poner la mano sobre su hija y ésta iba a sanar. El hombre tenía fe, pero Dios tenía en el camino una sanidad primero. Yo quiero que en todo el camino usted vaya viendo a Jairo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos desesperamos y creemos, aunque tengamos fe, que el Señor se está ocupando de otro y nos volvemos egoístas. Y vemos aquí entonces que cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Quién le diría a esa mujer que tocara el manto de Jesús? Por ahí hay unas enseñanzas medias mesianiconas. Usted las puede investigar si quiere, pero dicen, es que le tocó las filacterias, dice. Mire, hermano, yo no creo que Jesús cargara filacterias. Tengo la sospecha que Jesús, su túnica y su manto eran totalmente diferentes de lo que normalmente los fariseos, porque Jesús no fue fariseo, ¿o sí? Eran los fariseos feos, los que andaban con toda la indumentaria, a los que les gustaba orar en público y todavía decir a la par de un publicano, gracias porque no me hiciste como ese publicano. ¿Se acuerda usted? Entonces que no me vengan a decir a mí que eran las filacterias. Ella tocó el manto. Ahora la pregunta es, ¿quién le dijo a esa mujer que tocara el manto? Hasta aquí usted puede darse cuenta que todo aquel que se acerca a Jesús y va a obtener algo tremendo de él, tiene que tener algún nivel de revelación. Jairo sabía que Jesús podía imponer las manos sobre su hija y iba a sanar. Tenía fe en eso. Muchos de nosotros ya no tenemos fe en la imposición de manos y por eso no pasa nada. Muchos de nosotros ya tenemos los dones del Espíritu como algo lejano y no se mueven los dones del Espíritu. Por eso es importante volver a enseñar, hermano, a veces los rudimentos. Porque yo le digo una cosa, cuando en una congregación los rudimentos no se accionan, hay que volver a enseñarlos. Para que sean accionados en cada uno de nosotros, porque no es suficiente solo con saber que hay una palabra de ciencia, sino se debe activar en nosotros la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Hermano, usted y yo necesitamos volver a experimentar poner la mano sobre un enfermo. Tal vez tu hijo, tal vez tu hija, tal vez un vecino que sabe que cuando tú pones las manos pasa algo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y entonces vemos que esta mujer tenía revelación, porque decía, dice el verso 28, si tan solo toco sus ropas, sanaré.
¿Dónde aprendió esa doctrina? ¿Se le enseñaron en la sinagoga? ¿Dónde aprendió que con solo tocar las ropas de Jesús ella podía sanar lo que no habían hecho los médicos? ¿Sería un rema para ella? ¿Que produjo en ella fe? Si tan solo tocare sus ropas, yo voy a ser sanada. Hermano amado, ¿a veces le ha entrado a usted algún pensamiento raro, loco, atrevido, arriesgado, que el Espíritu Santo le quiere trasladar a su vida y que lo hace hacer y actuar, y después de que usted se atreve, mira la mano de Dios? Déjeme pensar que el Espíritu Santo puso ese pensamiento en ella. ¿Qué serán los pensamientos? ¿Usted se ha puesto a pensar qué son los pensamientos? Aquí tenemos un neurólogo que nos podría dar una cátedra de lo que él sabe por pensamientos y nos podría indicar en el mapa del cerebro dónde se o cómo se transmiten los pensamientos, ¿verdad, Giovanni? Pero ¿se acuerda usted cuando la Biblia dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? ¿Se acuerda usted de ese pasaje? ¿Será que los espíritus pueden trabajar en el pensamiento? ¿Será que el Espíritu Santo tiene acceso a nuestra mente? Bueno, yo le tengo un verso. Primera de Corintios, capítulo 1 me parece, o capítulo 2, usted lo puede buscar ahí. Dice que ¿quién conoce lo profundo del corazón de Dios y de la mente de Dios? Dice que es el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Y lo que oye y lo que mira de lo profundo de la mente de Dios, decide revelarlo. Así que yo tengo la impresión que más que conexiones cerebrales por medio de las, no digo neuronas porque de repente no son neuronas, sino que son otras cosas las que hacen las conexiones porque tienen otros nombres, ¿verdad, Giovanni? Usted y yo, cuando dice que tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo, ¿no cree usted que el Espíritu puede poner una palabra, una frase, como le puso a esta mujer? Si solo tocare el borde, o tocare, como dice esta versión, sus ropas, yo sanaría. ¿Cuántos aquí están enfermos del cuerpo? Levántenme bien su mano. Levánteme bien su mano. Ok. ¿No cree usted que Dios en esta mañana le puede dar un rema? Y ese rema produzca fe en usted. Y lo levante de su silla o lo levante en algún momento en su casa, donde sea, para hacer tal vez algo que puede parecer loco. Esta mujer, ¿tenía dinero o no tenía dinero? ¿Ah? Tenía sus fichas, como decimos en buen chapín. Sí, porque hay que tener para gastar, ¿verdad? Y los médicos por 12 años, como dice la Biblia, la dejaron sin nada. No, aquí hay buenos médicos, conscientes. Gloria a Dios. ¿Nota usted cómo el Señor revela? Y para que creas a la revelación necesitas fe. No sé si estás entendiendo, hermano. Dice, y enseguida Jesús, bueno, voy a leer el 29, al instante, note usted, al instante. Usted tiene, hermano, nosotros tenemos que conocer cómo funcionan los milagros para ver milagros. Solo tocó la ropa
y al instante el flujo de sangre cesó. ¿Habrá una explicación médica para eso? ¿Humana? Bueno, tal vez algunos se atrevan a dar una explicación humana y digan, bueno, como ella se impactó, entonces produjo algo en ella. Y porque siempre hay gente que trata de dar con razonamientos explicaciones a lo que solo se puede explicar por espíritu. Yo quiero que usted note, toca la ropa, solo la ropa. Eso quiere decir que hay métodos muy diferentes para la sanidad del cuerpo. ¿Sabe por qué yo le dije a usted si usted era pentecostal? Porque los pentecostales creemos que cuando se ponen las manos sobre los enfermos, estos sanan. Y puede ser que usted desde que le duele la cabeza ya va corriendo a buscar al médico. Bueno, también ellos tienen de qué comer. Pero ¿cuántos de nosotros realmente, aunque nos autoimpongamos la mano, Señor, en el nombre de Jesús, si no hay nadie más por ahí, ¿verdad? Pero también podemos, para eso están los discipulados y aún las ministraciones de Dios, para poder ver milagros que son al instante. Al instante. Sanó. No se necesitan muchos procesos, aunque también la Biblia nos habla de milagros que son en proceso, como aquel ciego que se untó lodo, ¿verdad? O el Señor, mejor dicho, le untó lodo, ¿se acuerda? Y le dijo, ahora te vas al estanque de Siloé. Y ahí se empezó a lavar. Y le dijo el Señor, ¿qué ves? Pues miro a los hombres como árboles. Y fue un proceso. Dios tiene muchas maneras de sanar. Imponiendo manos. Ahora, ¿usted se imagina, hermano, qué unción había en Jesús? Que se la trasladaba a la tela, al textil. ¿Y sabe qué? Un discípulo de Jesús llamado Pablo. ¿Era Pablo o era Pedro? A ver, ayúdenme, los estudiosos. ¿Quién era el que mandaba los paños? ¿Era Pedro? ¿Sí? Ok. ¿Será que el paño, porque ahora hacen mucho énfasis a las aguas del río Jordán? ¿Ya fue a comprar usted su agua del río Jordán? ¿Ya fue a comprar usted su rosa bendecida de no sé dónde? Porque se arman doctrinas raras en función de algunas cosas mal interpretadas, pero es una realidad, hermano, que hasta la sombra de un ministro de Dios que solo pasaba, sanaba. ¿Cómo quisiéramos vivir en esos tiempos, verdad? ¿Y usted cree que se puede dar eso nuevamente? Tenemos que permitir que el Señor aumente nuestra fe para creer en lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer, lo voy a decir como me lo están dando, ¿era cultera o no era cultera? ¿Ah? ¿Era cultera esta mujer? Cuando digo cultera es que iba a los cultos. No, hermano. Eso quiere decir que tu vecina que está enferma probablemente está esperando que tú vayas y le pongas la mano. Doña Brígida, ¿me permite orar por usted? Yo sé que usted está enferma. Y que con una fe de niño poner las manos, orar por ella y ver milagros. ¿Usted cree que doña Brígida, si es sanada, no le va a preguntar a usted qué fue lo que pasó y usted le puede dar el plan de salvación y ser sanada? ¿Sabe qué pasa? La iglesia está sin manos. La iglesia de estos tiempos está manca. Hoy
solo ciertas estrellas ponen las manos y la gente sana y hasta juegan yoyo con ellos. Levántamelo otra vez. Yo a veces me pongo a pensar, ¿y qué propósito tiene eso? De jugar yoyo con la persona. Solo show, demostrar el poder. Cuidado. Yo tengo mi Biblia viejita, una frase del doctor de hace un montón de años, que me iba a servir para estos tiempos. Y dice, cuando veas a un ministro haciendo show, duda de él. ¿Aló? Pero indudablemente el Señor quiere manifestar su poder, porque dice, y estas señales seguirán algunos cuantos, a los que creen. Eso quiere decir que la iglesia actualmente está incrédula, está fría. ¿Amén o no amén? Esa mujer le fue revelado algo y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él. ¿Será que el Señor iba cargado? Voy a tratar de explicar, con una cuota de poder, que cuando salió de virtud sintió que salió virtud. Hermano, esos planos, esas dimensiones, nosotros no las conocemos mucho. Pero Jesús sintió que algo salió de él. Es que el que está lleno del Espíritu está en otra dimensión. Sintió que virtud había salido de él. Y entonces dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime? O sea, ¿cuántos han ido a Jerusalén aquí? ¿Alguno tiene la experiencia de haber ido a Jerusalén? ¿No? Bueno, solo Abelito. Vení, Abel. Permitimos que tengamos una buena envidia. También el hermano Otto fue a Jerusalén. ¿Cómo son las calles? ¿Anchas? No, es que hay una ciudad antigua. Entonces las calles son bien pequeñas, angostitas. ¿Cómo de cuántos metros? Unos 5 metros y mucho, 4 metros. Gracias. Entre 4 y 5 metros. Quiere decir que cuando iban ahí todos los curiosos, porque la multitud que seguía a Jesús era de todo tipo. Habían mirones, habían religiosos, habían espías de la sinagoga, de los sumos sacerdotes, pero también había gente necesitada. Pero en esas callecitas lo oprimían. Y el Señor decía, ¿y quién tocó mis ropas? Yo quiero que usted entienda algo. La incredulidad de los discípulos de Jesús era evidente. Jesús iba en un nivel lleno del Espíritu Santo. Y Pedro iba pensando, ¿qué carreta y qué modelo me voy a comprar cuando me siente en el reino con Jesús? Eso iba pensando Pedro. Juan y Jacobo iban peleando ahí porque querían ocupar los primeros lugares, porque así eran los hijos del trueno. Iban pensando en los anteojos del gallo. Pero Jesús iba lleno del poder del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque probablemente, según las Escrituras, había pasado toda la noche orando en el monte con su padre. Y su padre le dio el itinerario. Le dio toda la revelación de lo que iba a pasar ese día. Así que Jesús sabía cuál era o qué cosas iban a suceder. Y él iba cargado. Pero mientras él oraba, ¿qué hacían los discípulos? Roncaban. Pedro parecía motor Caterpillar.
Me voy a disculpar con Pedrito porque de repente se había operado y para que no le afectara el ronquido. Pero ¿verdad que cuando el Señor estaba en vigilia buscando de su Padre, los discípulos más cercanos dormían? Por eso nosotros estamos retando a los nuevos discípulos de Iglesia de Cristo Betel para que vengan a orar. ¡Aló! Yo quisiera tener alas para llegar a las casas a las 5:30 de la mañana y ver cómo roncan a pierna suelta. Si no buscamos de Dios, no va a haber movimiento espiritual. Entendámoslo de una vez. Tenemos que abrirnos y tenemos que volver a aquello que fue revelado a los antiguos y que nos quedó como ejemplo y nos quedó ahí, porque este no es un evangelio fácil. Es cierto, aquí no tenemos cultos ya entre semana porque usted no viene. Nos volvimos domingueros. Aló, por no decir dominicos. Pero qué importante es que nosotros nos demos cuenta, hermano amado, que necesitamos meternos en la esfera espiritual donde nos van a enseñar a otro nivel. La fe, hermano, usted se ha dado cuenta que hoy no le hablé, que en este tramo de la enseñanza de la fe no le hablé de la fe salvadora, la fe como fruto, la fe como don, porque eso usted se lo sabe de pe a pa. No, estamos tratando de ir a cómo un hombre que es perfecto Dios y perfecto hombre tenía fe para creer que la sobrenaturalidad se iba a dar en su vida para bendición de todos aquellos que se le acercaban. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime? Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Vuelva a leer ese pasaje usted ahí despacio. Él miraba en la multitud para ver a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque se la habían mostrado. Porque si no la conocía, ¿cómo la buscaba? ¿Cuántos han tenido la experiencia que cuando están orando el Señor les pone un rostro? De alguien que no conoce. Y que de repente se encuentran a esa persona y Dios hace cosas maravillosas. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Jesús le pasaba todo el tiempo. Y la buscaba en medio de la multitud, dice, a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él. Dos personajes que se postran delante de Jesús. Cuando tú adoras, cuando yo adoro, cuando me meto en la dimensión de la verdadera adoración, hay milagros. Hay cosas que suceden, hermano, en el campo sobrenatural y que nosotros en estos tiempos necesitamos volver a ver. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija. ¿Cuándo se convirtió? ¿Cuándo levantó la mano? ¿En qué campaña de qué evangelista se convirtió? Para que le dijera: hija. Hija. ¿Cuándo nació de nuevo?
No sabemos exactamente si fue en el momento que tocó, porque el original dice, tu fe te ha salvado. Cuando el Señor trabaja lo de adentro y lo sana, lo de afuera va a ser muy fácil que sea sanado. ¿Usted ya se puso a pensar que muchas de nuestras enfermedades físicas vienen porque estamos enfermos en el alma? Hasta la ciencia médica ha entendido y tienen una manera de trabajar con aquellos que son hipocondríacos. Aquellos que tienen, hermano, características de tener enfermedades que los exámenes no sacan a luz. Muchas personas somatizan. Soma en el griego es cuerpo. Somatizar es trasladar lo que tengo adentro a mi cuerpo. Yo recuerdo a mi mamá que padecía de presión alta, aparte de un rosario de enfermedades. Era muy sufrida. Había muchas situaciones en su alma y literalmente ella hacía que su presión se le fuera para arriba por lo que había en su corazón. Sufrió un divorcio que le provocó una artritis reumatoidea terrible. Yo sé que los médicos que están aquí van a decir, ese hermano Sergio, ahí sí sé. Pero yo estoy tratando de hablarle, hermano, acerca de lo que vi. ¿Cuántos saben que la amargura puede producir enfermedades en el cuerpo? ¿Cuántos saben que los traumas a veces provocan diabetes? Amén. ¿Cuántos saben que el Señor apareció para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia? Él apareció para eso. Pero ¿sabe qué? El diablo se encarga que mientras más años vamos al templo, menos fe tenemos. ¿Aló? Entonces ya no voy al templo. No, usted venga, pero deje que el Señor haga la obra. Esta mujer, el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Sabe qué veo yo aquí? Una sanidad integral. Sanó el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando le dice, tu fe te ha salvado, el espíritu de esa mujer se conectó con Dios. Esa es la salvación, ese es el nuevo nacimiento. Pero cuando le dijo, vete en paz, ministró su alma. ¿Cuántos de nosotros no tenemos paz? ¿Sabe usted que la falta de paz se ve en el rostro? ¿Sí? ¿Sabe usted que la paz, hermano amado, que sobrepasa todo entendimiento, llega al alma y no le traduce conceptos para que tenga paz? Porque esa paz que sobrepasa, es decir, trasciende al conocimiento. Tú sabes que estás enferma, pero viene paz. Trasciende, no cambian necesariamente las cosas, pero viene paz a tu corazón. Sabes que hay necesidades económicas, pero viene paz. Por eso vemos que el Señor no solamente la mandó sana, sino le dijo, vete en paz. A Otito le gusta usar una palabra cada vez que saluda. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? Shalom. ¿Verdad, Otito?
Ahora ya no lo has usado mucho, pues sí, todavía. Yo no sé cuándo Dios te dio ese rema. Pero la palabra shalom en hebreo es una palabra más que solo la traducción en el idioma español de paz. Es el conjunto de todas las cosas que necesitamos para un bienestar completo en todos los órdenes. Eso es shalom. Y el Señor le dijo a la mujer, shalom. Y cuando Él se encuentra con nosotros, nos quiere decir shalom. Son ministraciones. Por eso yo tengo que correr, hermano. Gloria a Dios, tengo que correr. Veamos el verso 37, 36 al final. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo, porque en lo que estaba sucediendo ese milagro, se murió la hija de Jairo. Yo quiero que usted, hermano, por un momento se ponga a pensar, porque todos ahí probablemente, o yo no sé si todos se dieron cuenta del milagro, pero Jesús se detuvo. Y Jairo debe haber pensado, ¿pero qué le pasa al Señor? Mi hija se va a morir. Y la hija se murió. Aunque Jesús dijo que solo estaba dormida, pero todos los demás sabían que había muerto. Y entonces le dijeron, ya no importunes al maestro, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas. Usted sabe, hermano, que cuando las cosas se vuelven imposibles, porque volver de la muerte a la vida para el hombre es imposible, pero no para Dios. Dice acá, no temas, cree solamente. ¿Cuántos han enfrentado o están enfrentando cosas imposibles? Usted está enfrentando cosas imposibles, cosas que usted ya las dio por terminadas, ¿sí? Porque si usted no está enfrentando cosas imposibles, no va a obtener la fe para creer sobre esas cosas imposibles. Dice, no temas. Cuando la fe titila, lo que viene es temor. Yo quiero que usted aprenda esto. Hermano amado, ¿cómo se lo explico? La fe es un fruto del Espíritu, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo le dije la vez pasada, porque así lo veo. Es como que la fe fuera espíritu. Entonces no se mueve a nivel alma. Tú no tienes que tener el acervo intelectual o el conocimiento teológico para que la fe se mueva en ti. Eso tuvo que haber sucedido con los hombres y aún con aquellos que no iban a ningún lado ni eran religiosos, como probablemente esta mujer. Era un toque al espíritu, una revelación a su espíritu. Entonces vemos que cuando la fe que está en el Espíritu, por eso hay fe salvadora, la fe salvadora toca por primera vez el espíritu que estaba desconectado de Dios y lo conecta. El doctor Ríos decía que todo hombre trae un poquito de fe, un poquito de fe. Todo hombre y toda mujer necesita un poquito de fe para que cuando Cristo se le revela, se hace conexión ahí y nace de nuevo. ¿Sabe qué es lo que mata la fe? Cuando el alma se mete. Y en tu mente y en tus sentimientos empiezas a razonar la fe que está a nivel de espíritu. ¿Me estás entendiendo, hermano? Yo espero que me esté dando a entender. Por eso Jesús, sabiendo eso, le dice, Jairo, no temas. ¿Qué oyó en la mente, en su cerebro,
¿Qué fue la información que empezó a traducir en su mente Jairo cuando llegaron a decirle que su hija se había muerto? ¿Será posible que este Jesús también pueda volver a mi hija de la muerte? ¿Qué le dijeron los que iban con él? O los que venían de la casa. Ya no molestes al maestro. Ojo, en la Biblia no hay nada por casualidad. Ellos creían que era un maestro, un gran maestro de enseñanzas teológicas tal vez. Cuando tú tienes a Jesús solamente como un gran maestro, nada sucede. Pero cuando tú tienes a Jesús como tu Salvador, como tu sanador, como tu proveedor, hermano, de acuerdo a eso, así suceden las cosas en tu vida. Gloria a Dios. Eso quiere decir que el temor ataca el alma. Cuando tú tienes temor, la fe como que es bloqueada. Yo quiero que entendamos esos procesos. Jairo le entró temor porque Jesús, a través del don de ciencia, podía ver lo que en ese momento estaba en el corazón, en el alma de Jairo. Entró temor. Es como que tuviera rayos X. Por eso los dones son importantes para hacer la obra de Dios. Yo no sé de qué color es el temor, si tiene color. Yo no sé qué forma tiene el temor, si tuviera forma. Pero Jesús vio el temor en Jairo y le dijo: no temas. Y es lo que el Señor te dice a ti que tienes temor sobre algunas circunstancias de la vida. No temas. Eso es un rema para Él. Cree. En otras palabras, ten fe. Sostente en fe. Me gusta lo que dice el original en la Biblia Las Américas, cuando dice cree solamente, tiene una llamadita. Si usted tiene Biblia Las Américas lo puede corroborar. Dice: o sigue creyendo. Me gusta eso. Habla de un presente continuo. Jairo, no temas, sigue creyendo. Por eso mi justo por la fe vivirá. Es continuo. ¿Se necesita fe para poner un negocio? ¿Se necesita fe? Sí. Aquí hay personas que están limitadas viviendo de un empleo, ganando poco, porque no se atreven a poner un negocio, porque no tienen fe. Es que no tengo capital. Es que aquí, esa es la mente tratando de poner todo lo humano posible para detener el plan de Dios. Eso sí, si Dios te va a dar un negocio para prosperarte, cuídate de haber prosperado primero en el alma, porque si te va bien, te me puedes alejar. ¿Aló? Gloria a Dios, yo voy amarrando ya todo esto. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Experiencias para tres. ¿Sabe usted que este ya no era un milagro de detener un flujo de sangre? ¿En qué momento cuando una persona muere se empiezan a destruir las células y los tejidos? ¿Cuánto tiempo te pasa? ¿Cuánto? 8 horas. Pero me imagino que empieza un proceso de descomposición, ¿verdad? Cuando una persona muere. Yo no sé cuánto tiempo, no dice la Biblia, cuánto tiempo le tomó llegar a donde estaba la hija de Jairo, a Jesús, pero pasó tiempo. El proceso de alguna manera había empezado a darse en esta niña, pero Jesús no se llevó a los 12. Hay experiencias para pocos.
Hermano, el evangelio revelado en la palabra no es para multitudes, entiéndalo de una vez, es para pocos. Los tres de las experiencias más grandes, esos mismos tres subieron al monte de la transfiguración, esos mismos tres estuvieron con él en Getsemaní, esos mismos tres estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Hay experiencias donde no van a estar todos, lo importante es meterse uno a esa. Yo quiero de esas, de las otras ya no me interesa. Amén. Y dice, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Todo lo que Jesús está diciendo es un rema. Son frases que tienen espíritu y tienen vida, pero solo se aplican para el que cree. ¿Me está siguiendo? La niña no está muerta. Estoy terminando un libro que se llama 90 minutos en el cielo. Anoche me acosté tarde leyendo el libro, pero aún cuando me acosté después de las 12, aquí estábamos orando tempranito. Así que no me dé excusas. Aleluya. Como dijo alguien, para que no se sienta mal, aleluyita pues. Y es de un ministro de apellido Pipen, que venía de predicar y se metió a un puente muy angosto sin hombros en la carretera y un trailero se le encaramó encima y se murió. Caput, Chipluk, Ixcamic. Y estuvo muerto 90 minutos, aunque usted no lo crea. Si quiere leer más, si se porta bien, le presto el libro, si no, cómprelo. 90 minutos en el cielo. Y él tuvo una experiencia, pero terrible. 90 minutos en el cielo viendo la gloria de Dios. Y después de los 90 minutos, fíjese que venía otro ministro atrás. Y no sabía lo que había sucedido. Y cuando llegó, preguntó qué había pasado, porque el Señor le dijo, ora por él. Y cuando fue con los paramédicos, se rieron de él porque le dijeron, ya está muerto. El hombre tenía la pierna colgando y los brazos colgando porque el tráiler de 18 ruedas le pasó encima al vehículo. Pero ese ministro, por eso le digo, oyó la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Los dos son bautistas. Es que el Señor va a hacer las cosas con el que se disponga. No porque tú eres el himno. Otros pueden ir más rápido ahora, porque están dispuestos a oír la voz de Dios. Y él se puso a orar por el muerto. ¿Cuántos de ustedes llegarían a una funeraria y Dios les dice, ora para que resucite? Es capaz que lo sacan en sopilotío, ¿verdad? Pero él oró. ¿Y sabe qué? Después de 90 minutos, cuando el que estaba orando estaba cantando, oh, qué amigo nos es Cristo. Eso estaba cantando. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Y sabe qué? El muerto, que después de 90 minutos vino a la vida, se puso a cantar con él. ¿Usted? Qué susto, ¿verdad? Le recomiendo el libro. 90 minutos en el cielo. No había leído ese libro los tres que fueron con Jesús, pero estaban a punto de ver a uno que podía atraer a los que se habían ido al otro lado con un rema. Así de poderosa es esa palabra. Y dice,
Y se burlaban de él, porque siempre hay burladores. Usted acostúmbrese que en la medida que tenga fe y el Señor lo mueva a usted a hacer cosas sobrenaturales, se van a burlar de usted. Y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. Pero él echando fuera a todos. Oiga, hay momentos en que con la autoridad espiritual hay que echar a todos los que no son. Hay mucha chusma a veces. En esos tiempos pagaban a los llorones, ¿verdad? ¿Todavía pagarán en los pueblos a los llorones? Ya no, ¿verdad? Era una costumbre antigua. Las famosas plañideras. Ahí deben haber habido llorones. Sacó a la chusma. Chusma. Sacó fuera a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña. Yo apunté algo aquí. Cristo actúa cuando los padres están en unidad. Mire, hermano, los autores bíblicos no ponen al azar las cosas. Tomó consigo al papá y a la mamá de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Cuántos saben que a veces nuestros hijos se enferman porque no hay unidad en casa? El esposo jala por un lado y la esposa jala por el otro. A alguien le puede estar hablando el Señor. En el caso de la hija de Jairo, el Señor jaló a los dos. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que hay gente que cuando hay una muerte de un hijo terminan divorciándose? ¿Aló? ¿Terminan peleando? ¿Fue tu culpa? No, fue la tuya. No, esto y lo otro. Y en lugar de que esa situación difícil los una, los separa. El Señor tomó a los padres y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cumi, que traducido significa niña, a ti te digo. ¿No es una locura hablarle a un muerto? No, en los ojos, cuando tenemos los ojos de la fe. Es que mire, hermano, yo quiero que usted trate de ver lo que yo estoy intentando ver y trasladarle. Cuando tenemos fe nos metemos en una atmósfera donde Jesús pudo haberse dado cuenta que solo dormía. Mire, los hebreos creen, parece que lo dice la Mishnah, que cuando alguien muere, el espíritu está por 4 días. Eso lo dicen ellos, no lo dice la Biblia. Yo no puedo asegurar qué pasa, porque no me he ido a echar un colazo y todavía no quiero, a menos que el Señor quiera. Porque de esos colazos a veces se regresa y a veces no. ¿Quién de ustedes se quiere echar un colazo para aprender? No cualquiera se apunta, ¿verdad? Con ida y vuelta así dice. Después de leer el libro de 90 minutos en el cielo, a ver si te apuntas. Ahí te lo recomiendo. Pero mire. Dice: y tomando a la niña por la mano, Talita cumi, niña, a ti te digo. El Señor estaba viendo un cuerpo ahí muerto. Le dijo dormido. Pero él vio mucho más allá de solo el cuerpo. Porque yo le pregunto, ¿a quién le habló Jesús? ¿Al cuerpo? La Biblia dice que cuando uno muere, vuelve a Dios que lo crió. ¿Nota usted que él estaba en una dimensión donde él le habló a la parte espiritual de esa niña? Niña, a ti te digo. Lo mismo que pasó con Lázaro.
¡Lázaro! Y Lázaro estaba en el Seol. Llevaba 4 días de muerto. Por eso el Señor esperó 4 días. Hasta que, mire, Edía ya las 8 horas habían pasado y empezaron los gusanos a hacer su efecto. Así que nuestro Dios es un Dios que puede volver a la vida hasta los que tienen gusanos ya. Talita Kumi. Ahora, yo le quiero expresar algo. Talita Kumi, para mí, yo eso lo vi hace muchos años. Talita Kumi es una frase, ciertamente en arameo, pero para mí fue un rema que produjo fe. Algo impactó a esa niña, a esos padres, para que volviera a la vida. Yo termino hoy sí. A ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó. ¿Nota? Marcos es un evangelio al instante. Al instante. Me gusta eso del instante. Se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Todo por el mismo precio. Que hay mucho de la familia. A los 12 años, a las niñas le hacían su bat mitzvah, hija del mandamiento. Hasta el día de hoy lo hacen los judíos. Esa niña no solo volvió a la vida, sino que tuvo una experiencia exactamente a los 12 años. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando aparece en el templo? 12. ¿No habrá misterio a esas edades? Que nosotros tenemos que aprender en nuestros hijos para ministraciones profundas, para salir de un nivel para meterse a otro. Medítelo. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Cuál fue la palabra para el papá? No temas, cree solamente. ¿Cuál fue la palabra para la mujer del flujo de sangre? Hija, tu fe te ha salvado. Entiéndase que salvación es también sanidad. Por eso en la cruz del Calvario